Buenos días a todos, bienvenidos a la sustentación de Felipe Acosta. Yo fui la persona que lo acompañé en este proceso. Lo que diría principalmente es que este es un trabajo muy introspectivo, aunque uno no lo sienta así, aunque sea de la calle y del espacio público, realmente parte de una experiencia muy personal, que creo que él nos da cuenta de alguna manera de cómo es su experiencia de la mirada. Es fundamental, creo, la mirada en este trabajo, cómo él está viendo el mundo y cómo espera que nosotros de alguna manera interpelemos esa mirada de él. La palabra territorio es importante porque yo creo que cuando uno habla de territorio uno está marcando un lugar, marcando un sitio de seguridad, entonces este es su territorio, es como los recorridos que él hace en todo su espacio, en este territorio que él concibe y en el cual él se siente seguro, porque finalmente este proceso es como un estar seguro en el mundo, un estar seguro de su experiencia de habitar el mundo. Creo que por eso para él es importante este trabajo, es como verse y sentirse y habitar un territorio. Entonces para mí creo que eso es lo importante. La otra parte que me di cuenta después de mucho estar acompañando a Felipe en este proceso fue darme cuenta que él realmente no quería hacer una mímesis, que esto no es una mímesis o una imagen representacional, porque a él no creo que le interese eso. O sea, él al colocar un texto o una experiencia que él tiene ante el lugar, lo que nos está interpelando es que nosotros creemos nuestra propia imagen de eso que estamos viendo, ¿sí? Él no está interesado en mostrar todos los eventos, todos los sucesos de la calle, sino casi como en darle a uno pistas para que uno siga pensando o llene esa imagen con más cosas, ¿no? Él en el texto, para los que no lo conocen, describe mucho, pero al final la imagen no tiene toda esa cantidad de descripción que él pone. Pero creo que, o sea, a mí me costó trabajo porque yo decía, pero es que usted dice muchas cosas y yo no lo veo en la imagen. Y después me doy cuenta que es que no, él lo que me quiere es interpelar y que yo cree una imagen después de esas dos, de la imagen el texto y la imagen de la imagen que estoy viendo, la imagen fotográfica. Entonces me costó entenderlo. La paleta, yo creo que Felipe irá a hablar un poco de eso, porque el trabajo, y nos contará un poco de eso, luego le cedo la palabra. Bueno, buenos días, gracias por estar acá. Yo quisiera comenzar pues, comentándoles que yo pienso que este trabajo de grado es el cierre de un ciclo que comencé al iniciar la carrera, cuando pues siempre he tenido problemas con el color, pero no fue hasta que entré que ya pude diagnosticarlo, que me pudieron decir que era daltónico, pues ya médicamente. Y desde el inicio me costó mucho trabajo pues entrar a esta carrera y empezar de impacto trabajar con el color, trabajar con la pintura. Fue bastante, voy a decirlo, traumático, fue muy chocante para mí y durante varios semestres lo abandoné por completo. Yo abandoné por completo el color por ese miedo que se me generó, y fue hasta que tuve la oportunidad de ver serigrafía. En el momento en que yo vi serigrafía me solté y me sentí mucho más cómodo de lo que estuve con la pintura. Me encontré que una forma de trabajar con el color que no me obligaba a crear colores, muchos colores, y empezar a generar tantos matices, sino que a partir de pocos colores yo trabajaba era con capas, y las capas me permitían generar más colores, más tonalidades, mucho más sencillo. Desde mi experiencia fue así. Yo quisiera contarles que, bueno, decidí trabajar el color precisamente por esto, por querer enfrentar lo que solté tanto tiempo. Y yo dije, ya es hora, y creo que es el momento de replantear y pensar mucho en este color que he abandonado. Y para pensar el color, yo decidí enfocarme en mi relación con el entorno. Y mi entorno, pues el entorno que vivimos muchos de nosotros es la ciudad. Mi entorno más cercano es Bogotá. Y yo siento que yo soy muy apegado a recorrer Bogotá. Me gusta mucho caminar, me gusta mucho recorrer la ciudad. Y pues a causa de una experiencia durante la pandemia, que fue cuando estuvimos encerrados, cuando tuvimos la oportunidad, cuando estuve encerrado, mi último recorrido fue por la 1 de mayo. Duramos 3 meses encerrados. Cuando yo volví a salir, el primer lugar que recorrí fue la 1 de mayo. Y la 1 de mayo en esos 3 meses se transformó abruptamente, porque a causa de tanto la pandemia como las obras del metro,
Habían cuadras completas derrumbadas, ya no habían muchas casas que existían antes, los negocios estaban completamente vacíos. Y eso me llevó a pensar en que hay lugares que uno da por hecho que existen, que están ahí, pero también son importantes, de cierto modo uno a veces no los habita, pero son importantes para uno. Porque desde mi experiencia comencé hablando de que la 1 de mayo para mí se ha mezclado con mi vida desde mi infancia, la he recorrido desde muy pequeño, y desde esta infancia comencé a encontrar lugares que me servían como una suerte de Hansel y Gretel, como esos pedacitos de pan para ubicarme en esa ciudad, para recorrerla, para saber cuándo me demoraba para volver a mi casa, o para saber que estaba cerca de un lugar a partir de este otro sitio. Y comencé a darme cuenta que con los años este recorrido se vino alargando, pero seguía siendo igual de importante, y los puntos seguían siendo importantes para mi vida. Tanto para el día de hoy sigue siendo un lugar muy importante, una ruta muy importante. Entonces yo decidí mirar estos lugares, pararme enfrente de estos lugares y decir por qué son importantes y cómo se han transformado. Y si bien mi trabajo se centra en ese miedo, esa angustia o esa como abrumación de esos lugares que se perdieron, de esos lugares que vi destruidos, pensaba que mis lugares aún estaban. Y era importante pensar en cómo también se habían transformado y si se habían transformado desde que yo tengo recuerdos de mi infancia. Entonces comencé a indagar dentro de mí mismo, fue muy introspectivo, empezar a escribir, empezar a notar qué recordaba yo de esos lugares, cuáles eran los elementos que yo creía haber visto desde muy pequeño, y a partir de ello desglosar elementos de cada uno de estos lugares y generar una imagen. Para generar la imagen, creo que mi mejor aliada fue la fotografía, porque lo que hice fue rescatar una fotografía actual del lugar, de cada uno de los lugares, y a partir de esa fotografía hacer un collage de imágenes de empezar a unirle a la imagen elementos que yo creía que estaban en ese lugar y que yo los sentía representativos de ese lugar, aunque actualmente no estén. Porque al fin y al cabo son imágenes que yo siento como mías, son lugares que siento como míos, independientemente de los elementos que estén en él. Entonces, hacer este collage fotográfico me ayudó a crear la imagen, a formar como la base de esta imagen, y quise saltar a la serigrafía para poder pasar al tema del color, para poder que este collage de elementos se fusionara en una sola imagen, que tuviese como una imagen más clara de lo que es ese lugar para mí, con todos sus elementos, con todo funcionando. Y pasé a la serigrafía que me sentía cómodo con ella, pero más de sentirme cómodo con ella me permitió trabajar desde pocos colores, desde mi paleta, desde una forma, creo que fue muy intuitiva, porque tomaba las fotografías, las miraba, y a partir de ahí comenzaba a generar qué me servía, qué color me servía para yo trabajar, qué color sentía yo que era de ese lugar. Y fue muy intuitivo en esa medida de sentir los lugares, sentir las imágenes, las fotografías, para pasarlas al color. El texto para mí es un elemento bastante importante, que escribí bastante, escribí mucho en mis experiencias, y desglosar todas estas experiencias me ayudaba también, me sentía que tenían que enfrentarse con la imagen, porque van ligadas lo uno de lo otro, y si bien lo uno no representa lo otro, conversan entre ellos. Entonces yo decidí poner el texto de la serigrafía. Es un elemento que, en la medida que tenía el texto, me gusta, y disfruté de incluirlo en la imagen. Claro que siento que pudo trabajarse mejor. Creo que es el elemento en el que yo más siento falta un poquito de trabajo desde mi perspectiva, pero igual conversa con la imagen, trabajan a la par, y creo que esto sería por ahora todo. Vale, Andrés Felipe, gracias. Pues yo tengo una pregunta, de pronto antes de empezar a comentar, y me gustaría que nos contaras o hicieras una especie de paralelo entre la manera en que tú experimentas el color y la manera en que tú experimentas la ciudad. ¿Qué similitudes hay entre esos dos tipos de experiencia? Pues, digamos, yo creo que yo puse en el texto que yo empecé a pensar en el color y la ciudad, o sea, como entre estas dos,
era a partir de las experiencias de vida con mi abuelito. Mi abuelito era quien me decía, quien siempre me mandó a la calle a decir, vaya usted solo, tiene que salir usted solo a hacer sus vueltas. Pero mi abuelito también era daltónico y mi abuelito siempre me dijo, tiene que llegar a la casa amarilla que queda en la esquina, tiene que llegar al edificio rojo, tiene que llegar al otro edificio con ventanas azules. Y yo me ponía a pensar, pero ¿cómo? ¿Cómo mi abuelito, que no entiende los colores y tiene una paleta, o sea, él hablaba desde sus colores, y yo podía entender algo completamente diferente? ¿Cómo le podía creer yo a él que ese lugar era así? Y de pronto fue por ese lado que yo empecé a pensar, oiga, mi abuelito me ponía a pensar en las formas en las que nos ubicamos en la ciudad, que somos también muy visuales, muy del edificio, la casita, de ese elemento que está. Y también con los colores. Yo creo que Bogotá, todos acá sabemos que Bogotá es terracota y gris, según como las preguntas que hago. Y es una muy buena pregunta. Yo siento que depende, porque los colores cambian con el transcurso del día. O sea, con el transcurso del día mi visión es completamente distinta. La luz que puede generar un día soleado a la luz de un día que está nublado es muy diferente la una de la otra. Y yo no puedo tener siempre claro que esto va a ser un color. Yo no puedo decirle a nadie que me pregunte qué color es ese, porque no le voy a poder responder. Yo podría decirle, es rojo, pero siempre va a ser con un interrogante al final. El problema es que como no ha visto el color, no sabe cómo explicar qué es lo que él ve. Entonces es bien interesante el tema. No sé si el Tigre tiene más preguntas. Preguntas, no, comentarios. Entonces, si quieres tú. Bueno, cuando empecé a leer el texto de Andrés Felipe, pues me sorprendí principalmente por el recuerdo más bien reciente que tenía de él en mi clase de fotografía 2. Fue el año pasado, ¿no? Hace un año. Y yo me acuerdo que a mí me encantaba cómo se veía Andrés Felipe en la pantalla. Por lo general se mostraba, le gustaba mostrarse, que eso es algo raro. Y yo siempre le decía, me encantan tus colores. Siempre, ¿cierto? Y le decía, wow, me encanta cómo te vistes, cómo de realmente el manejo del color. Entonces, y creo que nunca hablamos del tema, jamás. Pero a mí se me quedó el tema del color y yo decía, increíble, además que parecía siempre como una composición absolutamente pensada y a diferencia de pronto, entonces como que me quedé pensando y dije, pero entonces Andrés Felipe se estaría poniendo los colores que él cree que yo estoy percibiendo o los que para él son los que funcionan bien. Que creo que igual la pregunta surge viendo este trabajo. Todo el tiempo me pregunto y digo, bueno, acabas de dar una pista que es el basarte en los colores de la fotografía. Entonces ahí hay una referencia, pero no sé si yo me estoy aproximando a ese mundo del color tuyo sin que tú hagas la traducción, o estás tratando de acercar, o es un punto intermedio. Pero me parece que esa pregunta es importante. Ahora, algo que me parece clave es que alguien que se acerque a las imágenes, de algún modo debería tener esa pista. Me parece clave porque a mí me cambia totalmente la aproximación a tu trabajo. Y pues si eso no fuera relevante, de ninguna manera pues lo hubieras mencionado, y pues creo que eso es fundamental. Porque me pone en un lugar muy diferente a lo que creemos que es el lugar común y que todos estamos, siempre sabemos que todos, percibimos diferente, pero también partimos de la base que es ligeramente diferente, ¿no? Como que hay un terreno común. En cambio acá hay un espacio como de perdernos en la traducción, y creo que ese es un potencial, completamente. Entonces eso era lo primero que quería comentar y me parece pues realmente muy, muy curioso porque
fue algo muy particular que yo como destaqué todo el tiempo de Andrés Felipe, el tema de su presencia por medio del color, de su identidad por medio del color. Entonces cuando me encontré con la problemática en el texto dije, wow, aquí hay todo un tema. Pero yo digamos que no lo había permeado por el tema del daltonismo. Por otro lado tú dices, bueno, creo que utilizas la palabra en algún punto y lo anoté como de anomalía, ¿sí? Como el tema de la anomalía en esa percepción. Bueno, tengo demasiados apuntes, y yo decía, bueno, pero entonces, ¿qué será lo normal, no? Como también reconsiderar ese concepto de lo normal, porque es que tú te paras en el lugar de lo anormal, y me parece que habría que romper más esa brecha y como más bien desnormalizarlo todo. Y creo que en ese terreno, o sea, es un terreno muy interesante como en donde encontrarnos, y que tú nos pongas también en ese punto en que yo no sé exactamente si lo que estoy viendo es lo que tú estás viendo, pero no importa también. O sea, creo que la incertidumbre no es estar perdido, es un terreno también válido, ¿no? Y tratar de acercarnos, pero pues cada uno con la versión. Entonces, bueno, ese sería como el primer comentario, y considerar de pronto en el trabajo cómo darle una pista a un espectador desprevenido al respecto. Tu texto, voy a hablar cómo me fue llegando el trabajo. Entonces primero llegaste tú con los colores, luego llegó el texto. Es texto lleno de imágenes a partir de lo escrito, pero sin una imagen. Imágenes muy ricas, descripciones muy detalladas, incluso paisajes sonoros, ya como incluso fragmentos de historia personal, que eso también lo recuerdo que lo compartiste en clase, ¿no? Como todos los recuerdos en relación a tu abuelo particularmente. Entonces me parece que este trabajo también tiene una carga muy importante en ese sentido, y es pues la relación con tu linaje y cómo te sientes absolutamente conectado, además por la manera en que perciben. Es como mi abuelo percibía de esa manera, pero tal vez no lo entendió de la misma manera que tú lo entiendes ahora. A mí eso también me parece importantísimo, que no quede solo en la memoria del trabajo, sino que también permee las imágenes, ¿no? Que también haga parte de la experiencia. Porque es que, claro, estamos viendo el trabajo y lo estamos complementando con el relato del texto, que es muy rico. Entonces, pero hay un tema sobre el texto, y es, bueno, uno, me causó impacto que no tuviera imágenes, pero que al mismo tiempo fuera tan rico en sus descripciones. Y digamos, hablas de un rompecabezas, la ciudad como un rompecabezas en constante cambio, en constante movimiento, pero el texto es muy organizado, es como el color, la ciudad, ¿no? Lugares, las imágenes. Entonces, es como una tendencia que tienes a organizar. O sea, la experiencia es, digamos, caótica, pero luego tú vuelves y separas un poco. Y creo que me está pasando también con las imágenes. Como que de esa experiencia caótica tiendes a organizar y como a pensar en cómo le voy a entregar eso a la otra persona. Ahorita de pronto pues seguro continúo hablando, pero me queda esa gran inquietud de cómo es la experiencia versus como las acciones que vienen después de esa experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia de Bogotá con, no sé, cualquier esquina de las que describes es, ¿no? Una cacofonía, y tú como que igual separas, organizas. Aquí también me encuentro con una experiencia muy organizada y muy silenciosa también,
muy, muy silenciosa, que me inquieta mucho, porque tengo como esas dos percepciones, la del texto, que está llena de voces de movimiento, y llego acá y es silencioso. De pronto no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, digamos que yo cabe mucho en eso, como en ese versus entre lo que había escrito y lo que estaba presentando. Y me centré mucho en presentar, o sea, en enfocarme en lo que veo, en lo visual. Y si bien hablo de experiencias vividas, de olores, de sonidos, creo que mi trabajo se centra más que todo, o sea, que la línea principal es lo visual. Y tal vez por eso no abordé como otros elementos que hacen parte de la ciudad, sino me centré en lo que me problematiza. Y también quería hablar un poco de lo de la anomalía. Yo uso este término porque es un término muy médico y no es un término que yo use, sino que es un término que es médico y que lo he vivido, porque a partir de las experiencias así me he sentido, como diferente y que no sea, que es extraño porque lleva burlas, lleva chistes, no es algo que me afecte, pero lleva burlas, lleva chistes, lleva cosas muy distintas que no he visto en otros. Entonces es un término que, pues sí, aunque es muy médico, me pareció como sensato, me pareció que habla también un poco de esa experiencia mía también con ese entorno del que hablo. Bueno, yo primero que todo lo felicito. Lo felicito por ser tan absolutamente audaz, porque realmente, estando en esta escuela, yo me hubiera dedicado a la instalación. Evito mi problema de color y todo eso, y hago instalación y listo, pero no. Mire lo que nos está presentando. Color, textura. Me parece muy interesante y muy atrevido por incluirse en ese mundo y mostrarnos desde allá lo que es esto, que para nosotros es realmente, igual que usted, no entendemos qué es eso. Me parece muy interesante cómo aborda realmente, cómo nos presenta esa situación, cómo nos muestra su mundo desde allá. Yo hablaría igualmente de la parte conceptual, que en la parte conceptual también hay mucho daltónico, por decir algo, pero no entendemos. Acá es interesante porque usted aborda el problema, lo enfrenta, lo captura, se adueña de él y lo presenta. Yo me sorprendo muchísimo de eso porque yo he vivido toda mi vida del color. El color es lo que realmente me ha dado a mí el lugar en el que estoy. Yo desde que entré a un taller que es arte gráfico, mi tema que estaba trabajando yo era el color allá dentro de la serigrafía. Yo sé exactamente qué revuelto tengo que hacer, qué puntico, qué cucharada de color tengo que poner para lograr ese color específicamente, ese. Muchas veces no se consigue ni siquiera en esa mezcla de colores, sino a veces en el óleo cierta marca con cierto nombre de color, solamente lo produce ese tubo que estaba uno sacando de ahí. No hay manera de construir ese color sino de esa manera. Entonces muy específicamente, mucho el trabajo de color para mí es un tema súper grandísimo. En una época con Víctor Leñeré estuvimos trabajando con un doctor que es el doctor Rojas, de producir unos slides con el color específico para curar ciertas enfermedades, no físicas también, que lo hacía, sino también psicológicas. Entonces trabajaba como el cuerpo y la mente con el color para curar enfermedades. Entonces eso me parece muy, muy especial en ese mundo del color que es tan absolutamente amplio, que maneja muchísimos espacios y muchas cosas. Me parece, como yo lo felicito, haberse metido en ese mundo, donde también allá está el color, a su manera y, como digo yo, cura a su forma. ¿Sí? Entonces es completamente especial llegar a un museo, ver un Rothko que tiene 2,50 por 2 metros y pararse uno frente a él y siente uno que ese color como que está presente en uno, como que el color no solamente está allá, sino que lo alcanza uno a penetrar. El color no es eso que está allá, él también sale de su espacio, ilumina y genera una situación alrededor de las personas. Esa parte con respecto al color me parece muy interesante. Y bueno, obviamente cuando usted llegó a serigrafía, lo primero que yo le dije, aquí usted aprende color. ¿Sí? Entonces ese es uno de los secretos que usted cogió realmente y por eso es tan armónico haciendo esto.
Ahí es como la clave realmente de cómo es que realmente usted llega a este lugar por el color y con la serigrafía, que técnicamente no es tan fácil. Lo que pasa es que tiene ese encanto del color, que si usted encuentra una solución para usted, la serigrafía se le vuelve un vehículo muy, muy especial para trabajar. No es fácil, pero bueno. Entonces, en esa parte me parece muy interesante. La otra cosa de la ciudad que también me deja a mí sorprendido es que imagínense que Bogotá es el color del ladrillo. A nivel mundial nosotros tenemos ese, y por las tardes cuando sale el sol y pega sobre los ladrillos, la ciudad se vuelve totalmente transformada, se vuelve otra cosa totalmente diferente. Uno casi que no reconoce esa ciudad que ve constantemente hasta cuando llega la tarde y golpea sobre esos edificios y queda uno realmente asombrado porque Bogotá tiene mucho encanto por el ladrillo. Ese me parece otro de los elementos en el cual usted trabaja mucho la ciudad, sin ver esas cosas que tiene también la ciudad. En el fondo también tiene otro encanto que nosotros, por no ser daltónicos, no vemos, no entendemos, no funcionamos ahí en ese lugar. Entonces nos está presentando un mundo muy bonito, muy interesante, muy íntimo, muy que nadie, un pintor que se va a poner que es daltónico, que se va a poner a hacer color, que se va a poner a trabajar color. Por eso me parece muy osado, muy interesante que llegue a ese sitio y a ese lugar donde realmente llega. Lo demás, pues obviamente con texto y todo lo que han dicho acá es complementario. No leí más por acá. Sí, hace un momento le estaba comentando a Marta que a partir del texto me quedé con la idea de que la decisión era lo monocromático. Dije, bueno, pues como que al final, después de esa lucha que se siente como todo el tiempo, es un tema sin solucionar, ¿no? Entonces al final a veces la solución es como no enfrentarlo y decir, bueno, no voy a pelear más con esto, me voy por el terreno común, en principio, que no del todo, pero que sería lo monocromático. Entonces cuando uno llega acá, justamente lo que decía el profesor, como que se arriesgó, o sea, como que al final no lo soltó. O sea, no pasa lo que comentas en el texto de este pintor que dice, bueno, pues ya voy a hacer los atardeceres nucleares y el sol es negro, punto. Entonces, creo que sí, hay como de todas maneras hay una insistencia, un no rendirse, pero pues creo que es importante destacar que tal vez hablo pues para mí, ¿no? Como para la otra persona, yo quisiera como acercarme mucho más a ese terreno donde estás tú y no que tú te acerques tanto a este, porque digo, no, pues ese como que ya conozco más este terreno, ¿qué pasará allá? Y lo que acabas de describir hace un momento, que la visión además cambia según la hora del día, eso me parece, o sea, todo el tiempo estoy aquí como diciendo, o sea, cuestionando mi propia percepción, y creo que eso es clave del trabajo. Por eso te digo que o sea, hay dos lugares desde donde se cuestiona la percepción, y uno, pues en este caso es el color, o sea, la percepción visual, y la otra es la memoria, ¿sí? Es decir, como que uno ya, pues yo creo que ha sido con la edad, pero también con la experiencia, como que me dicen, no, pero es que seguro fue así, y yo digo, no, es mi versión. Cada quien tiene su versión, y la memoria es maleable, es cambiante, tal vez justamente como tú percibes también a nivel visual. Yo creo que hay una conexión súper interesante. Y de allí me voy al concepto que más me interesó del texto y me interesa del trabajo, que es el de las fotografías imaginarias. Y que tú sabes que es importante porque escogiste ese fragmento de texto y lo pusiste acá, lo expones también. El tema de la fotografía imaginaria me parece importante, por un lado, porque hablas del proceso del trabajo, de lo que no estamos viendo, pero que se alcanza obviamente a entender cuál es el origen de la imagen. O sea, las imágenes tienen un componente fotográfico muy fuerte, el tipo de encuadre, la composición, pero también difiere muchísimo de la fotografía,
que ahí es cuando entras tú y la transformas, ¿sí? Entonces ese componente es fundamental, el tema fotográfico, pero también la idea de la memoria, cómo a veces recordamos fotografías que nunca se tomaron o no sabemos si se tomaron, pero recordamos en forma de foto. Y está otra vez ese espacio de lo incierto. Y vuelvo y lo conecto con el espacio, este espacio entre lo que como tú me estás percibiendo y yo me percibo. Y hay siempre una incertidumbre, o sea, como que nos tratamos de acercar, pero no hay manera de saber. Igual la memoria, yo puedo haber pasado por la zona donde venden muebles abajo la 30 y tengo mi propia versión, pero tú tienes la tuya. Entonces, simplemente te invito a considerar ese espacio de lo incierto, que además es válido porque es cambiante, porque es inacible, como una materia prima de tu experiencia, pero también de tu quehacer artístico, ¿sí? Para no, digamos, o sea, creo que hay que dejar de luchar por llegar a la certeza, porque lo incierto es absolutamente, tiene todo el potencial. Entonces, bueno, eso sería uno, y lo de las fotografías imaginarias me parece muy importante que lo sigas desarrollando, ¿sí? Te voy a hablar un poco de la experiencia que tuve al recorrer este espacio. En primer lugar, tomaste una decisión de exponer fuera de un espacio cerrado. Es un espacio abierto, es un espacio, digamos, público, es un espacio de tránsito, es un lugar de tránsito. Entonces, pues digamos que es una experiencia similar a la que de pronto puedo tener en la calle, de pasar y tomo algo y algo se pierde también, ¿no? Y me detengo donde quiero detenerme, pero me aborda. Es diferente a entrar y decir, quiero ir allá, aquí tengo que pasar, es lo inevitable, ¿no? Entonces, acercas a la experiencia urbana. Me gustó mucho tu relato de cómo tus imágenes vienen de mirar por la ventana, porque se siente. De todas maneras está el nicho del papel también, le dejaste el marco, entonces todo el encuadre, la mirada es fotográfica, mirar por una ventana es todo el tiempo estar percibiendo como si estuviera mirando a través de un dispositivo, de un visor, es un visor. Entonces esa mirada fotográfica la tienes con o sin cámara, ¿sí? La fuiste formando, o sea, yo digo que los carros, los medios de transporte nos han formado una mirada fotográfica, en movimiento y a veces quieta, pero sí es esa mirada. Antes de los celulares y todo, que eso sí ya es aún más fuerte. Entonces, eso me parece acertado en el montaje. Claro, aquí ese es como el que te arriesgas un poquito más a mover en la altura porque está el mapa y el mapa ya es otra manera de mirar y de percibir el territorio, entenderlo. Un poco más orgánico, abstracto. No es lineal. Entonces tú estás trabajando con la línea, pero también con el ir y el volver, y hay que pensar en lo cíclico también. No solo en la línea en el caso de tu trabajo, ¿no? De cómo se experimenta. Entonces, bueno, en ese sentido veo como una gran coherencia. Pensaste el tema del montaje. Espérate a ver qué más. Pero algo muy importante que tengo que decir es que sí me sorprendió, le acabo de decir, que las imágenes son silenciosas. Me encuentro con una ciudad sin señales particulares. Es como voy a buscar la señal particular y no la encuentro. Hay dos maneras de enfrentarme a esta imagen, es estrellarme contra el plano o meterme y atravesar, y lo que hablamos hace un momento con Marta, y completar con mi experiencia, con mi memoria, con mis propias imágenes, mis fotografías imaginarias. Eso hay que, digamos, creo que es importante que lo proceses, que lo comentes. Permiso. Bueno, sigan que creo que sale una clase completa. Entonces, lo incierto y el vacío. Lo incierto y el vacío.
la experiencia, tu texto es llena de relato. Y acá dejas espacio para nuestro propio relato. Pero tengo la sensación de que tú sentiste al último momento que algo faltó y ahí está el texto. Es como, no confiaste en el vacío del todo y dijiste, tengo que ponerlo de alguna forma, una pista, una señal, para que cuando yo haga el recorrido, doble por la casa amarilla a la derecha, ¿sí? Te invito a repensar esa señal, no porque no deba haber señales, creo que debe haber señales, pero todavía la manera en que esa señal está ahí, creo que hay que preguntarse, ¿sí? Hay que preguntarse, obviamente, el tipo de texto, dónde está ubicado, o sea, como imagen, a eso le falta un poco de proceso, o sea, se nota que procesaste mucho más la imagen serigráfica y llegó después, porque se siente más crudo, se siente, entonces, ahí está, por eso te digo, confía en, también, si tomaste esta decisión de quitar señales particulares para que yo las ponga, pues, ¿por qué poner, sí? Porque ¿cómo rellenar el vacío? ¿O cómo hacerlo, si es que es necesario? No estamos bloqueando, pero creo que logran, o están todos en el auditorio esperando. A ver, no creería que... bueno, lo último, ya para cerrar por lo menos mi intervención, es que sabes que a mí, por lo menos no sé, soy muy curiosa, pero a mí sí me encantaría que tú compartieras más el proceso. Tú limpias lo que te decía ahorita, limpias, depuras, organizas, piensas mucho en darnos esa experiencia, o sea, como cómo nosotros lo vamos a percibir. Todas esas imágenes que tomaste, los recorridos, las descripciones, las fotos que tomaste para todo eso, o el texto, es decir, hay mucho proceso por detrás. Ahorita me contaba Marta que de las serigrafías tienes yo no sé cuántas versiones. Qué maravilla que pudieras tomarles foto, por ejemplo, y hacer una animación de las versiones de la serigrafía, sería fabuloso. Es decir, no deseches ese material de proceso porque por un lado está la idea de la bitácora, que la bitácora es un diario de viaje y tú todo el tiempo estás haciendo viajes, esto es un diario de viaje. Entonces, esa parte de como esas señales particulares o de las pistas pueden estar en otras partes, no necesariamente ahí, es eso, de pronto una bitácora. Y bueno, creo que tienes más material, o sea, creo que a ratos uno dice, bueno, hay que depurar, hay que sacar, claro, pero en tu caso como que digo, no, devuélvete un poco y tráenos un poco más de eso que hay detrás, porque estoy segura que hay mucha riqueza en ese proceso como se entiende en el texto. Eso sería, Andrés, serían los comentarios, las recomendaciones. Hay una cosa que quería anotar de lo que dice el tigre de la cura, y creo que sí, que la serigrafía fue para Andrés Felipe una cura contra ese trauma de la pintura, porque sí, él está pintando, pero él no quiere la pintura, pero está en la pintura. Pero la serigrafía fue como ese medio de curar ese problema y esa ansiedad que tiene con el color y con cómo lo utiliza. Entonces me parece... serigrafía es color. Espacios de color. Él es muy, o sea, a mí me sorprendió mucho desde el comienzo que me acerqué a él esa obsesión con la serigrafía, o sea, como que él sabía que ese era su punto fijo alrededor del cual tenía que hablar, entonces le valoro ese estar ahí y quedarse ahí y como obsesionarse con ese medio y lograr eso. Felicitaciones, Felipe, muchas gracias por el acompañamiento. Bravo.